Pues buenas tardes. Por razones de obligada brevedad voy a omitir los agradecimientos habituales y sencillamente voy a sumarme a los que han realizado ya quienes me han precedido en el uso de la palabra. Les pido por favor que disculpen la descortesía. Por la misma razón, en línea de principios, salvo que la señora moderadora en la mesa me lo permita, voy a leerle en principio el contenido específico de un pequeño resumen que he elaborado a partir del trabajo previamente diseñado, que ya está mandado para publicación. Como digo, en algún momento concreto preguntaré si puedo hacer uso de ese colchón de tiempo que en teoría tenemos acumulado hasta este momento. Y, por supuesto, seguiré sus indicaciones. Como saben todos ustedes, por el programa yo voy a centrarme en la interpretación que el Tribunal Constitucional viene realizando sobre el derecho de propiedad, como las sentencias del Tribunal Constitucional, sobre todo las más recientes en materia de vivienda, pues están suponiendo un giro radical en el concepto de propiedad privada. Pues bien, de todo es bien sabido que cuando el artículo 33 de la Constitución española, se entiende, consagra el derecho de propiedad, no lo hace atribuyendo a su titular unas facultades absolutas o omnímodas. Muy al contrario, después de reconocer, párrafo primero, el derecho de propiedad privada, en su párrafo segundo precisa que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Y es este segundo elemento en la configuración del concepto constitucional de propiedad privada lo que introduce una cierta incertidumbre sobre el contenido del derecho, pues permite que el legislador, atendiendo a la función social que en cada momento pueden verse abocados los bienes sobre los que recae el derecho de propiedad, introduzca restricciones a las facultades del titular, impidiéndole la realización de ciertas actuaciones hasta ese momento permitidas, o bien imponiéndole auténticas obligaciones positivas. De ello se va a derivar una cierta ambigüedad sobre el contenido del derecho de propiedad, cuya fijación, en definitiva, va a quedar al arbitrio de lo que el legislador en cada momento, amparándose en esa función social del derecho, pueda determinar, introduciendo, como digo, importantes alteraciones en el estatus de propietario. En todo caso, y esto quiero dejarlo muy claro, nos interesa precisar que no es nuestra intención discutir la racionalidad de esas restricciones adicionales que se imponen a las facultades dominicales, al menos no de todas ellas, sino poner de relieve cómo esa incertidumbre puede afectar muy negativamente al principio de seguridad jurídica, a la certeza del derecho. El nudo interpretativo fundamental de la regulación de la propiedad en la Constitución española se encuentra en la expresión función social. Como primera aproximación a este concepto, me parece acertada la orientación que interpreta función social de la propiedad como función social del objeto sobre el que recae el derecho de propiedad, sea esta tierra, sea esta vivienda, bienes de interés cultural, etc. En última instancia, la función social podría identificarse con lo que el legislador estime que es la finalidad socioeconómica que corresponde a los objetos sobre los que recae el derecho de propiedad. En aras de una mayor claridad expositiva, nos parece oportuno centrarnos en el rol que se ha atribuido a este elemento en relación con el contenido del derecho de propiedad. Es necesario recordar que, de acuerdo con el texto constitucional, la misión de la función social es delimitar el contenido del derecho de propiedad. Pues bien, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra delimitar, el verbo delimitar, en su primera acepción, significa determinar o fijar con precisión los límites de algo. Es decir, interpretado literalmente el término delimitar, esa función social constituiría un límite externo del derecho de propiedad.
La Constitución, en su artículo 33, consagra el derecho de propiedad, pero no dice cuál es el contenido del derecho de propiedad. Luego, ese contenido, en línea de principio, tendría que determinarse acudiendo a las normas sustantivas. ¿Cuáles son esas normas sustantivas? En este caso concreto, 348 del Código Civil. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes sin más limitaciones que las que establezcan las leyes. Es decir, el concepto sustantivo original de propiedad, respecto del cual la Constitución no dijo nada en su momento, es un contenido netamente privado. Habla de las facultades que le corresponden al propietario. Y repito, conforme a esa función que le atribuye el artículo 33.2, los aspectos sociales, las exigencias sociales, delimitarían, el contenido externo del derecho. Bien. Desde el punto de vista eminentemente práctico, estimamos que la cuestión esencial no es tanto la calificación de la función social como límite interno o externo del derecho de propiedad, cuanto la determinación de la frontera hasta la que sería constitucionalmente admisible la incidencia del legislador sobre el contenido privado del derecho. Planteada así la cuestión, el centro de gravedad del análisis se habría de desplazar hacia los límites que debería tener en cuenta el legislador a este efecto. Y en ese sentido, dos son los expedientes propugnados por parte de la doctrina especializada. De una parte, la proporcionalidad de la medida impuesta y, en segundo lugar, el respeto al contenido esencial del derecho. En relación con el primero, el triple test de proporcionalidad, como requisito de la admisibilidad de la medida adoptada, implica o implicaría la constatación de su idoneidad, en el sentido de que la restricción u obligación impuesta sea adecuada para la obtención del fin pretendido por la norma en cuestión. En segundo lugar, su necesidad, en cuanto que no exista otra medida menos invasiva o menos agresiva, menos restrictiva de las facultades del propietario. Y por último, lo que se conoce con el nombre de proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que analizadas las ventajas e inconvenientes que se derivarían de la implementación de esta norma restrictiva, sean superiores las primeras a los segundos, produzca más ventaja que inconveniente. Bien. En lo que se refiere a la jurisprudencia patria, evidentemente me estoy refiriendo a la doctrina del Tribunal Constitucional Español. Pese a no estar expresamente recogido ese triple test de proporcionalidad en nuestra legislación, el Tribunal Constitucional se ha referido a este principio y lo ha aplicado en un buen número de ocasiones. En el año 1995, pues prácticamente se aplicó cada vez que se había impugnado una norma, siendo el motivo fundamental de la impugnación la vulneración del artículo 33 de la Constitución. Valoraba, de acuerdo con ese triple test que hemos señalado, muy claramente, expresamente recogido en la sentencia 48/2015 de 3 de marzo. Obvio la lectura por razones evidentes. Sin embargo, progresivamente, nuestro Tribunal Constitucional ha ido abandonando la aplicación de este test, siendo cada vez más laxo en la verificación del mismo en las concretas circunstancias concurrentes. Como colofón de esta evolución, podemos citar la sentencia 16/2018 de 28 de febrero. Y aquí expresamente el Tribunal Constitucional se abrió de capa y dijo que este test de proporcionalidad no estaba recogido en ningún precepto, ni constitucional, ni legal en nuestro ordenamiento jurídico, y que en consecuencia los tribunales, para apreciar si las restricciones impuestas a las facultades dominicales del propietario eran admisibles o no, lo único que tendría es que apreciar si eran razonables. No hace falta que les diga que la sustitución del triple test de proporcionalidad por ese control notablemente más laxo de simple racionalidad, en la práctica en lo que se traduce es una disminución de las garantías del propietario. Bien. El segundo elemento invocado como barrera de contención frente a posibles actuaciones arbitrarias del legislador respecto al contenido esencial
del derecho es el respeto al contenido esencial del derecho, que se establece en el artículo 53.2 de la Constitución. Hablaba de dos herramientas: triple test de proporcionalidad, respeto al contenido esencial del derecho. La cuestión que se plantea aquí es obvia: ¿qué debe entenderse por contenido esencial de un derecho en general y del de propiedad en particular? Enfrentado con esta cuestión, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 1981, repetida hasta la saciedad por parte de la jurisprudencia posterior y por parte también, pues, de quienes nos hemos dedicado en alguna ocasión al estudio de esta materia, en esa sentencia, el ponente fue Díez Picazo, catedrático de Derecho Civil, una eminencia, por lo menos en mi país, decía lo siguiente, decía entre otras cosas: el contenido esencial del derecho de propiedad se respeta siempre que, pese a las limitaciones u obligaciones adicionales impuestas por el legislador, el derecho afectado resulte reconocible como tal derecho y siga permitiendo la pervivencia de los intereses jurídicamente protegidos en el mismo. Pues bueno, ni que decir tiene, en mi modesta opinión, que en la práctica esta tesis, para determinar si en un caso concreto se está respetando o no el contenido esencial del derecho de propiedad, resulta en extremo ambiguo. Las afirmaciones del Tribunal Constitucional aquí resultan demasiado genéricas, valen casi para todo. Con estas tesis, salvo en casos verdaderamente extremos, no se podría uno pronunciar con total seguridad sobre si la norma en cuestión afecta o no afecta de forma indebida al contenido esencial del derecho de propiedad. Pero a mi juicio, la sentencia fundamental en esta materia, que no ha sido, entiendo, valorada adecuadamente, no por lo que dice la sentencia, sino por las consecuencias que se derivarían de las mismas, es la sentencia 37/1987 dictada frente al recurso de inconstitucionalidad que se interpuso contra la Ley de Reforma Agraria Andaluza. Se trata de una sentencia cuya argumentación está perfectamente trabada y termina con una conclusión en el apartado correspondiente que es demoledora para el derecho de propiedad privada, que constituye un auténtico torpedo de flotación, a la línea de flotación del derecho de propiedad privada. Dice la sentencia en cuestión, después, como digo, de llevarnos de la mano en una argumentación que en algunos casos nos parece dudosa, pero, insisto, perfectamente trabada. Dice: la fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social. Ojo aquí, entendida no como límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. Esto es, y perdón si me extiendo, pero es que esta cuestión, insisto, es fundamental en la ponencia que estoy realizando. Con la tesis, con lo que decía el Tribunal Constitucional, el contenido esencial del derecho de propiedad es eminentemente privado, facultades privadas. La función social delimitaría el contenido externo del derecho de propiedad, límite externo. Y el Tribunal Constitucional aquí, como una especie de trilero, yo no sé si el término lo emplean también ustedes, esos magos callejeros que nos ponen la pelotita debajo de los vasos, muevan los vasos y después, ¿dónde aparece la pelotita? Pues un poco de trilero, si actuó así aquí el Tribunal Constitucional. La función social de ser límite externo, en este juego de vasitos, termina convirtiéndose no en un límite externo, sino en parte esencial del derecho de propiedad y, ojo, parte de su contenido fundamental. Esto sí ha sido subrayado por parte de la doctrina, pero no las consecuencias que se derivan de aquí. ¿Me explico? El artículo 53.2 de la Constitución le dice al legislador que cuando regule, entre otros derechos, el derecho de propiedad, tiene la obligación de respetar su contenido esencial. En buena lógica, si la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad, eso significaría tanto como lo siguiente: el legislador, cuando regule el derecho de propiedad de un concreto bien, en la medida en que lo exigido por la función social de ese bien
está obligado a respetarlo constitucionalmente. No es solo ya que esté facultado para establecer restricciones al contenido privado del derecho, sino que incluso podría alegar lisa y llanamente que está obligado a establecer esas restricciones en virtud de lo establecido en el artículo 53.2. Afortunadamente para el propietario privado, el Tribunal Constitucional no ha sido excesivamente coherente con estos planteamientos, se ha olvidado y ha recurrido a otras tesis completamente distintas. A la manera de conclusión, me gustaría destacar que, como señalaron los primeros comentaristas del texto constitucional, el artículo 33, frente a su homólogo del Código Civil, supuso un intento de unificación del instituto en cuanto pretendía establecer un concepto unitario de propiedad. No obstante, los efectos derivados de la jurisprudencia constitucional posterior no han coadyuvado a este efecto unificador, sino justamente lo contrario. Hoy el concepto de propiedad, su contenido aparece supeditado a la naturaleza del concreto bien sobre el que recaiga el derecho. Y en ocasiones incluso se establecen distintos regímenes de propiedad en función de quién sea el titular del derecho en cuestión. Claramente, en materia de vivienda se puede apreciar que los derechos subjetivos, y no solo la propiedad, tienen una dimensión social, además de la individual, es algo que nadie discutiría. Pero esa dimensión social no puede expandirse hasta el punto de reducir hasta extremos insostenibles, raquíticos, su contenido individual. Los problemas interpretativos que se vienen planteando en relación con esta materia son múltiples y todos trascendentes. La propia noción de función social presenta unos contornos bastante imprecisos. En ocasiones el legislador ha señalado cuál es la función social de los bienes cuya titularidad regula, pero en otra omite esa referencia, introduciendo restricciones a las facultades dominicales y aludiendo genéricamente, como justificante de las mismas, a la función social de los bienes en cuestión, pero sin mayores explicaciones adicionales. En todo caso, esa función social que pueden desempeñar los bienes no puede ser un invento, una creación oportunista del legislador. Ciertamente lo exigido por la vertiente social de la propiedad de determinada categoría de bienes puede cambiar con el transcurso del tiempo, pero esos cambios no pueden producirse por una decisión unilateral y coyuntural del legislador. El ámbito de la propiedad de vivienda constituye un buen ejemplo de lo que se afirma. Se está legislando a golpe de oportunidad y en muchas ocasiones con una finalidad puramente propagandística. El Tribunal Constitucional, además, está avalando buena parte de toda esa legislación, contribuyendo expresamente a desmantelar un sistema que en sus orígenes se encontraba perfectamente ensablado. En sede de propiedad de vivienda se otorga prioridad al derecho a acceder a la misma frente a su posible utilización como bien de mercado. La intención del legislador puede ser loable, pero en derecho, y todos somos juristas, los medios siempre son importantes y ni siquiera se ha podido constatar que el sacrificio que legislativamente se está imponiendo al propietario de vivienda, los propietarios de vivienda, hayan contribuido mínimamente a solventar los problemas derivados de la escasez de vivienda que, en definitiva, constituían su justificación última. Muchas gracias y perdón por el exceso.